Todos sospechaban que este pequeño no era su hijo. Años después, no podrás creer lo que descubrieron. Todos en el pueblo señalaron a esta mujer de color, pues ella de un momento a otro había aparecido con un pequeñito en brazos, un pequeñito de tez blanca. Las habladurías se extendieron por todos lados y nadie le dio el beneficio de la duda, pues era imposible que aquel pequeño fuera su hijo. Ninguna mujer de color podía tener un hijo tan blanco. Muchos decían que era muy probable que se hubiera vuelto loca, pues Ángela recientemente había perdido a varios pequeños y a raíz de esto se había quedado también sin su esposo, pues este se había cansado de estar junto a una mujer que simplemente no le podía dar hijos. Constantemente Ángela se veía rechazada por la sociedad debido a que su esposo la había abandonado. Pero ahora era diferente. Las mujeres que pasaban junto a ella solían alejarse rápidamente, pues estaban seguras de que aquella mujer debía haber hecho algo muy malo para conseguir al pequeño que llamaba hijo. Muchas estaban espantadas y otras habían amenazado con llamar a las autoridades correspondientes, pero a ella nada le importó y cuidaba de su pequeño como si fuera un tesoro. Ella podía aguantar todo eso y mucho más por su pequeño. Así pasaron 3 años, hasta que un día pasó algo completamente terrible. Una de las vecinas alertó a las autoridades sobre aquellos extraños sucesos, los cuales tenían a todos los vecinos completamente aterrados, y estos no dudaron en llevarla ante la ley. Una mañana las autoridades aparecieron frente a la puerta de aquella mujer. Muchos de los vecinos también, pues no se querían perder lo que pasaría a continuación. Pues los agentes irrumpieron en la propiedad y sacaron a la mujer, quien no dejaba de gritar que aquel era su pequeño. Desde el interior de la casa, fuertes llantos se escucharon. Era el pequeño Mateo, quien había sido arrancado de los brazos de su madre y trasladado a un orfanato. Muchos de los vecinos no dudaron en comentar que esperaban que se hiciera justicia. Nadie se compadeció de la desconsolada madre, quien no dejaba de rezar y pedirle a Dios que cuidara de su pequeño, pues ni siquiera aquella escena conmovió a las personas que se encontraban en aquel lugar, pues estaban convencidos que aquella mujer de color era solo una mentirosa, pues el pequeño de tez clara no podía ser verdaderamente su hijo. El pequeño Mateo de tan solo 3 años pasó mucho tiempo en un orfanato producto de las habladurías de la gente. Él no sabía muy bien qué había pasado y constantemente lloraba, pues se sentía bastante solo en aquel lugar, en donde las personas eran frías y nadie le daba el amor que aquella mujer le había dado durante toda su vida. Todas las personas constantemente le decían que Ángela no era su madre y se burlaban de él por creer que sí lo era. Constantemente hablaban mal de ella y le decían que no volvería a verla nunca más, pues las autoridades estaban a punto de descubrir la gran verdad. El pequeño no sabía qué hacer para reencontrarse con su madre. En aquel lugar le habían dicho que muy pronto otra familia lo adoptaría, pues su madre había sido encontrada culpable, pues no era posible que una mujer de color tuviera un hijo blanco. Fue así como conoció a David, un hombre quien constantemente iba a visitarlo. Él estaba encargado de su caso y se encargaba de preparar al pequeño para su nueva familia. El pequeño Mateo encontró en David un amigo, a quien le abrió su corazón y le contó que su madre siempre había sido buena con él. También le dijo que la extrañaba mucho y que muy en el fondo de su corazón sabía que era su verdadera madre. ¿Tú me ayudarás a volver a verla? Solo quiero decirle cuánto la amo y que nunca la olvidaré. Aquellas palabras rompieron el corazón de David, quien hizo todo lo posible porque el pequeño viera a la mujer que lo había criado por 3 años una última vez, antes que fuera entrado a su nueva familia. Fue así como Ángela y Mateo se reencontraron. Aquella escena fue tan conmovedora que hizo llorar a David. De repente algo en su interior le dijo que la justicia estaba equivocada, pues aquella mujer tenía que ser la madre de aquel pequeño, pues el amor y apego entre ellos era increíble. Fue por eso que aquel hombre se propuso reunir las pruebas necesarias para poder reunir a aquella familia nuevamente. David no descansó ni un solo minuto. Investigó
en todos los hospitales sobre las mujeres que habían dado a luz en aquellos lugares. También buscó la partida de nacimiento del pequeño Mateo, pero no pudo encontrar nada y el tiempo era cada vez más corto. Así que sin pensarlo dos veces decidió hacer algo que dejó a muchos impactados. Él mismo decidió adoptar a Mateo, ya que se había conmovido con las palabras de aquel pequeño y le había tomado mucho cariño, por lo que quería darle una oportunidad de ser feliz. Y si lograba comprobar que su madre era realmente aquella mujer de color, haría hasta lo imposible porque se reencontraran. Fue así que después de mucho luchar, David logró encontrar a unos profesionales de la medicina que decidieron apoyar su causa y sacarle una prueba de ADN al pequeño, pues ellos estaban convencidos que esa mujer de color sí podía tener hijos de tez blanca. David, por otro lado, también convenció al juez de reabrir el caso y someter a Ángela a dicha prueba. Grande fue la sorpresa de muchos cuando se comprobó que aquel pequeño verdaderamente era hijo de Ángela. La mujer finalmente fue liberada y la dejaron volver a reunirse con su pequeño, quien sin dudas estuvo en muy buenas manos. La mujer agradeció entre lágrimas a David, quien había sido un ángel para ellos dos. Él había tratado a su hijo como suyo y eso nunca, pero nunca lo olvidaría. El tiempo pasó y el pequeño Mateo no dejó de frecuentar a David, a quien consideraba como un padre. Así también lo hizo Ángela, quien se enamoró perdidamente de aquel joven valiente, quien ayudó a su hijo y no la juzgó por su dolor. Juntos aprendieron lo que una familia significa y con el pasar de los meses una pequeña llegó a sus vidas, consolidando su gran amor. El pequeño Mateo hoy está orgulloso de sus padres y no se avergüenza en decir que su madre es una mujer de color, muy fuerte y luchadora, quien lo ama con todo su corazón y se lo demuestra cada día de su vida. Es realmente impresionante cómo hoy en día las personas pueden ser tan malintencionadas con los que son iguales a ellos. Muchas veces juzgan a las personas por el color de piel, cuando lo que verdaderamente importa es lo que hay en sus corazones. Queridos amigos, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros. Recuerda que subimos historias todas las semanas. Te esperamos como siempre en nuestro próximo video. Un abrazo y hasta la próxima.